Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse. Estamos hoy día domingo, ya prácticamente avanzado en el mes de julio. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar tanto tiempo con esta cuarentena? Pero aquí estamos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Eh, un fuerte saludo también. Hemos visto qué ha estado pasando en el mundo, en nuestro país, pero siempre es necesario poder conectarnos con la palabra de Dios y estar reunidos. Si bien no lo podemos hacer de forma presencial, pero esta es la forma que tenemos en este momento y en realidad damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer, por todas las cosas que hemos podido realizar en este tiempo. De repente nosotros ahí, el equipo creativo de Chapelianos, estábamos conversando y de repente veíamos que hicimos cerca de 2 entrevistas, es decir, cerca de 3 meses de transmisiones. Vamos a tener un break de por lo menos un mes probablemente, así que les pedimos sus oraciones y damos gracias a Dios por eso. Porque al final Dios provee de los medios y también de las oportunidades. Estamos en los últimos tiempos, tenemos que entregar el mensaje del Evangelio. Probablemente tú estás conectándote porque alguien te invitó. Probablemente alguien te dijo, oye, ¿sabes qué ves esto? Te mandó el link. ¿Ah? Nosotros ahora tenemos unas restricciones que nos volvieron a extender las restricciones. Así que a gente que no le llega, ¿cómo se llama? La notificación de que estamos transmitiendo. Y probablemente hay alguno que lo puede haber compartido y quizás tú llegaste así, quizás alguien te lo compartió. Así que déjame decirte que esa persona que te compartió eso te ama harto en Cristo. Debe estar orando por ti. Así que dale las gracias a Dios también porque tienes personas que te aman. Y esto es bien importante, todo este tiempo de la pandemia nos ha mostrado realmente qué es lo importante en esta vida. ¿Eh? Nos hemos dado cuenta que habían un montón de cosas que eran ruido prácticamente, que eran distracciones. Hemos creado una civilización con muchas distracciones y la gran cosa de la que nos distrae es de Dios. ¿Ah? Hemos lamentablemente hemos cambiado de repente nuestra reunión con Dios, nuestros tiempos con Dios, por otras cosas. Y, y esto es lamentable. Eso ha llevado a lo que vemos el día de hoy, a la sociedad que tenemos el día de hoy, al desorden, al caos, a la confusión, a los miedos, a la venganza, a la amargura. Mucha gente amargada, mucha gente amargada. Y, y la desesperación, la violencia, todo eso es parte de lo que es un mundo caído. Nosotros no tenemos que perder de vista la cosmovisión bíblica. La Biblia nos dice que este mundo está caído y que está gobernado por Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No me quieres creer a mí? Bueno, no le creas a la Biblia mejor. En el sentido de que si tienes algo contra ella, es contra ella, no contra nosotros. Nosotros estamos diciendo lo que sale en la Escritura. La Biblia lo dice enfáticamente que este mundo está caído, por lo tanto el pecado es una realidad y todo lo que nosotros observamos en este mundo es producto de eso. Las divisiones, los seres humanos son capaces de dividirse. Ahora, una cosa es tener posturas y cada uno en lo suyo, pero otra cosa muy distinta es que esas divisiones resulten en odio, en amargura, en el deseo incluso de algunas personas de que el otro bando o los otros bandos se mueran. Entonces, eso es lamentablemente producto de la naturaleza pecaminosa. Podemos jactarnos de haber logrado muchas cosas, de quizás ser una de las generaciones que más conscientes son con el medio ambiente, de quizás ser una de las generaciones que son más conscientes con un montón de cosas, pero vaya que hemos retrocedido en el amor unos por otros. La Biblia nos dice que a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Jesús dice, amarás a Dios y después amarás al prójimo. Entonces el amor al prójimo nace de amar a Dios. Cuando una sociedad no está amando a Dios y no tiene una relación con Dios, entonces no ama al prójimo. Puede amar al que le cae bien, pero no al prójimo, no al enemigo. Jesús dijo que tenemos que amar a los enemigos. Entonces es imposible hacer eso si no está el amor de Dios en nuestras vidas. Y nos hemos dado cuenta alrededor de tantos siglos, siempre han habido divisiones. Cuando Jesús vino a esta tierra, el mundo estaba dividido, habían odiosidades tremendas, habían deseos de venganza, había un grupo que se estaba armando para vengarse de los romanos, mientras por otro lado también teníamos a los romanos utilizando todas las fuerzas para tratar de mantener subyugados a los o mantener subyugados a los israelitas. Entonces es bien interesante ese punto que Jesús vino a este mundo, el mundo estaba dividido, Jesús se va y el mundo sigue dividido. Entonces Jesús no vino a unir al mundo, Jesús vino a entregar el mensaje de la salvación del Evangelio.
que es la única forma en donde va a haber correcta unidad, porque la unidad real va a estar cuando nosotros estemos en el cielo. Dice que van a haber personas de distintas tribus, de distintos lenguajes, alabando a Dios. Esa es la unidad que Dios quiere, porque no sacamos nada con estar unidos acá, pero estar totalmente desobedientes a Dios, que es lo que pasó con Babel. La gente se unió, pero se unieron en contra de Dios, y mira cómo terminó toda esa historia. Entonces, es importante que nosotros consideremos la Biblia, y ya te pudiste dar cuenta, tal como nos contaba el Emerson, que bueno, si tú eres un nuevo creyente, te animo a que participes de estos estudios de nuevos creyentes los días lunes. Puedes mandarnos un mensaje, puedes escribirle directamente al Emerson, puedes hacernos saber que quieres participar, participa. Este es el segundo ciclo que van a partir nuevamente los creyentes. Ya terminó un nuevo ciclo, un ciclo anterior, así que damos las gracias a Dios por toda esa gente que pudo escuchar la palabra. Ahora comienza un segundo ciclo, pero también te comento que si tú fuiste parte del primer ciclo o no fuiste parte, pero te gustaría, tú ya eres un creyente, te gustaría participar de Hogar Mensajero Online, Hogar Mensajero Online se va a dar jueves por medio, ¿ya? Jueves por medio, primer y tercer jueves de cada mes. Así que si quieres participar en Hogar Mensajero, contáctate y escríbenos. ¿Qué es lo que es Hogar Mensajero? Se van a juntar en Zoom, va a estar Emerson junto a otro líder también y van a estar compartiendo la escritura y se da un espacio bien, bien genial porque también se hacen preguntas, se hacen respuestas, se va compartiendo. Así que Emerson es el que está a cargo y si tú estás viendo esto, porfa, ora por Emerson. Te rogamos que estés orando por nosotros y en especial por Emerson, por esta nueva aventura de fe que vamos a comenzar, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, si tienes tu Biblia, acompáñame, abre el libro de Segunda de Corintios. Estamos estudiando Segunda de Corintios, estamos en el capítulo 9. Hoy es el último estudio de el capítulo 8 y capítulo 9 que hablan específicamente de lo que es el dar. La vez pasada nosotros vimos lo que era el cómo por sobre el cuánto. La primera parte, el cómo por sobre el cuánto. Que, en resumen, veíamos que al final Pablo le estaba diciendo a los corintios que lo importante no era cuánto damos, sino que el cómo damos. Lo importante es cómo está nuestro corazón, si nuestro corazón está dispuesto a servir a Dios y si por lo tanto es un corazón agradecido. Porque muchos incluso hablan de esto de ¿cómo se llama? Del dador alegre. Pero es imposible tener gozo, porque hablamos de gozo. Es imposible tener gozo sin Dios. Entonces también veíamos que siempre es importante que si una persona no tiene una relación con Dios, es mejor que no dé y que primero dé su vida a Dios. Porque el primero en dar fue Dios. Dios dio a su Hijo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, Él lo dio. No fue la humanidad, no fue un estamento de esta sociedad, fue Dios mismo dando. El principio de dar viene de Dios mismo. Dios es el dador universal. Entonces, allí viene lo que es la gracia. La gracia es que nosotros recibimos cualquier cosa, pero hablando específicamente de Jesús, recibimos a Jesús no porque lo mereciéramos. Y ese es el punto. En la gracia no hay espacio para la meritocracia, para el mérito. En la gracia hay un Dios amoroso dando a su Hijo que no merecemos. Eso es la gracia. Entonces, el principio del dar bíblico parte del hecho de que recibimos a Dios, damos nuestra vida a Dios y por lo tanto podemos dar de gracia, a través de la gracia. Así que hoy día vamos a ver la última parte y vamos a ver cosas bien interesantes, así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día, gracias porque podemos juntarnos desde esta forma, Señor. Gracias porque de alguna u otra forma nos has sostenido todo este tiempo, Señor. Te damos las gracias por todas las entrevistas que hemos podido hacer, Señor, en Chapeliano, Señor. Te damos las gracias por todo el programa que hemos podido llevar adelante, Señor, que tú nos has abierto, Señor, que tú nos has mostrado, Señor. Te damos las gracias por los líderes que se han mantenido firmes, Señor, sirviendo. Te damos las gracias por cada persona que ha comenzado una relación contigo en medio de esta pandemia, Señor. Te damos las gracias por todos los pastores que fielmente comparten la Biblia y la sana palabra, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, días tras días, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que está haciendo todo esto, Señor. Te damos las gracias por cada cosa buena y por cada plato de comida que llega a nuestra mesa, Señor. Te damos las gracias por cada oportunidad que nos das para poder conocerte y servirte, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que abra nuestro entendimiento a la enseñanza de tu palabra, Señor.
que podamos, Señor, después de desconectarnos, Señor, de este estudio, terminar totalmente distintos. Y en especial te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que están conectados, Señor, para que toques sus corazones. Y también por aquellos que quizás te conocen de lejos, Señor. Han estado en la iglesia, han escuchado, quizás van a alguna otra iglesia, Señor, y se mantienen allí. Todavía no te conocen de forma personal, Señor. Yo sé, Padre, que tú tienes paciencia y que tienes tu tiempo, Señor, pero vienes pronto, Padre, y te ruego para que tú abras su corazón, abras el corazón de esa gente, Señor, y que ellos puedan entregarse a ti, Señor. No hay tiempo, tú ya vienes pronto. Las cosas estamos viéndolas como tu palabra se está cumpliendo, Señor. Así que, Padre, te rogamos también por aquellos que están volviendo a tus caminos, Señor, para que tú los protejas, Señor, porque Satanás los va a querer destruir, Señor. Te damos las gracias por este tiempo en tu nombre. Amén. Ya. Si tienes tu Biblia, entonces, estamos en 2 Corintios, el capítulo 9. Hoy día vamos a estudiar solamente de versículo 8 al 15, todo el capítulo 9, la finalidad del capítulo 9. Entonces, mira lo que dice. Versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esto es lo primero que nosotros vamos a ver, estos dos versículos, y tenemos que entender el contexto que Pablo le está hablando a esta iglesia de Corinto, que era una iglesia que se había comprometido a dar una ofrenda, una ayuda para la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, podríamos decir, la iglesia donde principalmente la totalidad prácticamente eran eh, eh, judíos que se habían convertido a Cristo. Y resulta que esta iglesia estaba padeciendo persecución, pobreza, y las iglesias de Asia, de Grecia, específicamente las del norte, a Pablo le rogaron, por favor, Pablo, queremos ayudar, los de Macedonia, así se conocen ellos. Y resulta que Pablo recibe esta ofrenda pese a que los de Macedonia estaban pasando igual necesidades, pero ellos querían hacerlo y entregan esta ofrenda. Entonces Pablo después va hacia el sur de Grecia, a Corinto, y los de Corinto se habían comprometido, entonces Pablo le escribe esta carta con respecto a esto. Ahora, es importante este punto, lo que vemos acá, porque vemos acá que Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Poderoso es Dios, poderoso es Dios. O sea, cuando se da, podríamos decir monetariamente hablando, monetariamente se pierde algo, ¿me entiendes? Monetariamente. Pero aquí Pablo está diciendo, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esto es bien importante, poderoso es Dios para bendecir lo que damos. Mira lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 42. Si no tienes Biblia, se ponen allí en los comentarios, ¿ya? Si tienes tu Biblia, busca, y si no alcanzas, lee allí. ¿Ya? Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Muy increíble, ¿no? Jesús diciendo esto. ¿Sabes que esto es bien importante? Porque en realidad, cuando dice allí Jesús que no perderá su recompensa, está diciendo que Dios es poderoso, tal como lo está mencionando Pablo. Dios es poderoso para bendecir nuestra ofrenda, pero además Dios es totalmente creativo y no está limitado. O sea, Dios nos puede bendecir de diferentes maneras. Nosotros generalmente pensamos en las bendiciones de una forma muy humana. Pensamos quizás en bendiciones solamente materiales, pero Dios también nos puede bendecir de formas espirituales. Dios nos puede bendecir de formas espirituales. Entonces, bien interesante, Dios es creativo y Él no está limitado. Nosotros estamos limitados a nuestra realidad, pero Dios no está limitado. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios opera diferente a como los humanos o como humanamente se dice que tenemos que hacer las cosas. De hecho, fíjate, en el mundo en el que nosotros vivimos, se dice que se tiene que ser el mejor en lo que se haga. ¿Ya? O sea, tienes que ser el mejor. El mejor. Incluso muchos ya llegan más allá diciendo que tienes que alcanzar el éxito. Pero es importante lo que dice Jesús. Mira siempre la forma distinta, la contraparte, la ética que Jesús plantea en base a estas cosas. Jesús lo dice, dice lo siguiente: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Mira qué distinto, ¿no? Eso lo dijo en Marcos capítulo 9, versículo 35. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el siervo de todos. Increíble, ¿no? Entonces vemos que Jesús y Dios no opera como los humanos. Pensamos que se tienen que hacer las cosas. Mira también lo que dice Jesús. Mas cuando fueres convidado, hablando de una boda, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar,
para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. De nuevo, si quieres ser realmente el primero, siéntate al final. Porque anteriormente Jesús estaba diciendo, si tú llegas a una boda y te sientas en los primeros lugares y después alguien te dice, ¿sabes qué? Pucha, puedes salir de acá porque este asiento está reservado. Está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a llevar una reprimenda, una cosa que en realidad no corresponde. Mejor siéntate al final. Porque al final el tema es esto, Dios a quien quiere los va a exaltar. No busques exaltarte a ti mismo. También Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y esto es bien interesante. Habla de lo importante de esto, pero también Jesús en un momento también les dice, miren, si yo siendo su maestro le lavé los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. El servicio, el servicio, el servicio. Servidores. Hemos escuchado de repente en nuestra sociedad el tema de lo que son los servidores públicos, ¿o no? Hemos escuchado el tema de repente de la labor que deberían cumplir los ministros, los políticos. Yo he conocido, gracias a Dios, gente que sirve en el ambiente público con un corazón de servicio tremendo. Gente que de verdad están dispuestos a servir a las personas, pero hay otros que no. Y eso pasa en todas cosas. Tenemos buenos médicos, malos médicos, buenos profesores, malos profesores. Es así, hay de todo. Pero el problema es que nuestros jóvenes, nuestros niños, han sido preparados sin la instrucción de Dios. Entonces la ética que reciben es una ética humanista, que lamentablemente en vez de enfocar la enseñanza en Dios, la enfoca en el ser humano. Por lo tanto, lo primero, lo segundo y lo tercero son tus deseos. Primero es como tú te sientas en vez de cómo se sienta el resto. Ahora, por eso la tolerancia ya no es un valor. Aunque la gente diga que la tolerancia es un valor, pero la tolerancia es soportar. El matrimonio se sostiene porque hay amor de Dios y tolerancia. Por lo tanto va a haber tolerancia. Se soportan. Se aman, claro que sí. Es tremendo el matrimonio, claro que sí. Pero son dos personas totalmente distintas que se van a soportar hasta el final de sus días. Entonces es bien interesante ese punto. Lamentablemente se ha redefinido la tolerancia, entonces, porque no se conoce a Dios. Por eso se están redefiniendo las cosas. Se redefinen porque sacaste la fuente de donde el ser humano había extraído los valores y las cosas para poder sustentar la sociedad. Sacas a Dios y vas a tener que redefinir todas las palabras. Todas las palabras ya no pueden valer lo mismo sin Dios. Ese es el punto. Entonces, vemos aquí, qué interesante cómo Jesús dice esto. Mira, acompáñame a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Porque hablando del dar, lamentablemente también existen falsos maestros que lo que hacen es enseñar estas cosas, enfatizar algunas cosas, pero lo hacen solamente para querer obtener lucas, para querer sacar provecho económicamente de estas cosas de mala manera. Porque claramente puede haber una buena manera que sea, por ejemplo, trabajando honradamente, pero en este caso hay falsos maestros que prometen cosas a las personas y las personas escuchan y dan y vamos a ver lo que sale acá en Corintios, o sea, perdón, en 1 Timoteo 6:5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea, Pablo está diciendo que ya en la época de él habían personas de este estilo, personas que amaban el dinero y que empezaron a usar los regalos que Dios nos da, como la salvación, el amor, todas estas cosas, y empezaron a venderlas. Qué tremendo, o sea, ya comenzando la época, el primer tiempo de la iglesia cristiana, ya había gente así, ya había personas de este estilo. Ahora, ¿por qué lo logran? ¿Por qué logran sacar plata? ¿Por qué la gente da? Mira lo que dice en 1 Timoteo, el mismo capítulo 6, pero mira unos versículos más adelante. El versículo 10, mira lo que dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, estos tipos logran lo que logran porque hay amor al dinero. La gente que sigue esos ministerios son gente que ama el dinero. Lamentablemente es así, lo está diciendo acá. Se extravían de la fe, voluntariamente deciden rechazar la fe por estas falsas creencias. Ahora, no todos, porque hay gente que también de repente hay distintos trasfondos, pero en este caso en particular, la gente que ha abandonado la fe lo hace y se va a estas falsas iglesias o estas falsas
doctrina y lo hace por amor al dinero. Los falsos maestros toman todos estos versículos que tienen con el dar y crean una cosa que en realidad es totalmente distorsionada. El problema es el amor al dinero y de ahí está la raíz de todos los males. De todos los males. El amor al dinero. El amor al dinero. Ahora, Dios bendice, pero no como dicen estos falsos maestros, como estuvimos leyendo hace un momento atrás. Volvamos a ir a 2 Corintios, capítulo 9, 2 Corintios 9, y ahí dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Porfa, mira, vuélvelo a leer conmigo, el versículo 8. Y por eso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Todo lo suficiente, ¿qué quiere decir? Que vas a tener todo cubierto. Bueno, la palabra suficiente del griego es autarkeia, autarkeia, que significa contentamiento. Es decir, Dios nos bendice y nos da algo maravilloso que es alegría, que es gozo, nos da un contentamiento. Y esto es bien interesante porque nos da un contentamiento no por lo que tenemos, no nos da contentamiento o alegría porque tengamos todas las necesidades cubiertas. Dios nos da contentamiento y alegría porque Él nos quiere dar eso. ¿A quiénes? Está hablando aquí, a quienes dan. Pero este es el punto interesante. Dan porque conocieron a Dios. Y ese es el tema. Podemos ver entonces que, tal como veíamos anteriormente, el amor al dinero es un problema. Este contentamiento es lo que hace, por ejemplo, es que no gastemos en cosas innecesarias. Porque sabemos que hay una relación muy fuerte entre no tener un contentamiento con Dios y tratar de llenar ese vacío por medio de otras cosas. Por ejemplo, si existe la necesidad de ser querido, vas a gastar quizás en cosas que te traten de suplir eso, de suplir esa necesidad. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado, este contentamiento nos ayuda a no ser esclavos del dinero, a no buscar en el dinero saciar esas necesidades de afecto, necesidades personales. Quizás si eres una persona muy insegura, ¿cuántas quizás de las cosas en las que gastamos son o han sido producto de la falta de este contentamiento? Entonces es muy interesante cómo este contentamiento nos previene de ser esclavos al dinero. También este contentamiento nos ayuda a involucrarnos en la vida de otros. Involucrarnos, no vivir apartados de otros, sino que involucrarnos en la vida de otros. Qué interesante cuando se puede dar a otros que lo necesitan, que lo están pasando mal. También nosotros podemos ver que este contentamiento nos da alegría, que no depende de las circunstancias. Yo he podido ir a la casa de cristianos que han pasado necesidades tremendas y son felices. Y son felices. Y claro, faltan un montón de cosas, pero tienen gozo. Estaba con cristianos a punto de morir. Pueden sentir dolores. Me acuerdo uno de ellos en especial, que sentía dolores por su cáncer al estómago. Pero unos días antes de que él partiera a la presencia de Dios, veía en su rostro contentamiento, gozo. Quizás tú me estás escuchando, no conoces a Dios y vives en una amargura tremenda. De amargura en amargura y no te permite disfrutar las cosas buenas que Dios da. Porque tus momentos de contentamiento son pocos. Son alegrías que dependen de las circunstancias. El placer es efímero. Tiene un efecto que es temporal. No te va a dar la alegría completa. Por eso es importante que nosotros comprendamos que el único que en realidad puede darnos contentamiento es Dios. Y ese contentamiento nos va a prevenir de ser esclavos del dinero. Nos va a hacer poder mirar las cosas de otra forma. Eres alguien que lucha con la amargura. Eres alguien que quizás nunca le encuentras nada bueno, nada. Y vemos lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Cuánta amargura hay? Porque no hay Dios. No podemos decirle a la gente no sean amargos.
Tenemos que decirle a la gente, entréguense a Dios. Si ese es el tema. ¿Cuánta gente se pierde de disfrutar, por ejemplo, la infancia de sus hijos porque consideran que sus hijos son un cacho? Para decirlo en buen chileno. Son un cacho, son un problema. Y se pierden cosas maravillosas con su hijo. Después esos mismos adultos terminan más adelante con una cantidad de remordimiento en su cabeza. Y los hijos quizás encarando a sus papás diciéndole, oye, ¿qué onda? ¿Por qué fuiste así? Amargura, la amargura nos ciega. Por eso es importante que nosotros anhelemos el contentamiento que solamente Dios nos puede dar. Y mira lo que dice en Juan 15:13. Jesús lo dice, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y esto es bien interesante lo que dice Jesús. El año 2008, Mumbai, India, capital comercial de Mumbai, o sea, de India, perdón, hay un hotel muy conocido que es el Taj de Mumbai. Este hotel es un hotel muy famoso. Han estado personas como John Lennon y como otras, hasta como Bill Clinton y otros más. Y resulta que en 2008, en noviembre, unos terroristas pakistaníes llegaron a Mumbai y empezaron a disparar y a matar gente como locos. Mataron 173 personas y cerca de 300 quedaron heridos. O sea, fue una cuestión tremenda. Pero, ¿qué pasa con este hotel? En este hotel, todos los trabajadores sabían muy bien, conocían muy bien las vías de escape. Pero el jefe de cocina, el chef, con una determinación y un liderazgo, podríamos decir, excepcional, le dice a los trabajadores que no iban a abandonar el hotel para poder cuidar a los huéspedes. Porque ellos podían haber escapado en cualquier momento. Pero prefirieron no hacerlo y ayudar a escapar a los huéspedes. Resultado de esto es que salvaron muchas vidas, muchas vidas, y murieron cerca de 11 empleados. Tremendo, ¿no? Tremenda historia. De hecho, para que ustedes sepan, un profesor de Harvard, Rolf, no me acuerdo cuál era el apellido, eh, eh, hizo un estudio en base al liderazgo, al correcto liderazgo empresarial. Y cómo este ejemplo servía para mostrar algo excepcional. Dar la vida, el cuerpo, la mente, todo por el cliente. Ahora nosotros nos maravillamos con una historia así, ¿o no? Decimos qué tremendo, ¿no? De hecho lo felicitaron. En ese tiempo a este chef lo condecoraron de muchas cosas. Y de hecho cada cierto tiempo se hace un reconocimiento, se hizo hasta una película. Yo no había visto la película. De hecho sabía de la historia pero no tenía idea de esta película. Y es bien interesante este punto. Todas estas historias nos maravillan. Ahora, fíjate que Jesús hizo algo más excepcional aún. Porque no es que salvó a sus huéspedes. Jesús salvó a sus enemigos. Que esos somos nosotros. Jesús se entregó por salvar a sus enemigos, por amor a los enemigos. Entonces, cuando aquí Pablo está hablando del dar, no solamente está hablando del dinero, está hablando también de nuestras vidas. Por ejemplo, del voluntariado que podemos hacer. Del tiempo que podemos dar a ciertas cosas. Es muy interesante ese punto. Que Jesús eleva, por lo tanto, el concepto de dar a dar hasta la vida. A dar hasta la vida. Porque en el mundo en el que vivimos se nos ha enseñado a dar lo que nos sobra. ¿Qué puedo dar? Esto que me sobra, esto que está acá. Eso se nos ha enseñado. ¿Pero por qué se nos ha enseñado eso? Nadie nos dijo, ¿saben qué? Siempre dé lo que les sobra. No. Ha sido implícito, producto de que hemos sacado a Dios. Al sacar a Dios de la sociedad, entonces no tenemos el ejemplo de Jesucristo, por lo tanto no tenemos la iluminación a través del Espíritu Santo para obrar como Él. Entonces muy tremendo esto. Podemos hacer algunas cosas maravillosas. Podemos dar la vida por nuestros hijos, podemos dar la vida por nuestra familia, pero por los enemigos. Jesús, nuestro mayor ejemplo. Ahora, acá viene el punto. Cuando Jesús va a la cruz, no tenemos que pensar nosotros que Jesús estaba
amargado diciendo, acá estoy, pues, abro mi brazo y tengo que escuchar a todos estos tipos, y más encima este que me entregó, y este soldado, porque así estaríamos nosotros, ¿no? Pero en Jesús había paz, gozo. Padre, cumplí. He hecho lo que tú me dijiste que hiciese. ¿Cuántas personas de edad avanzada, o de los que me están escuchando, cuántos de ustedes podrían decir, Padre, he hecho la tarea que tú me diste? Quizás cuántas personas en sus últimos momentos de vida están con una cantidad de remordimiento. Y es así. Postrado en una cama, encerrado en una casa, vienen estas preguntas. Déjame decirte que si bien Dios va a salvar tu corazón, probablemente no te va a dar la oportunidad de, de ir para atrás. Pero fíjate el caso del ladrón. El ladrón en la cruz que estaba al lado de Jesús. Ese ladrón tuvo que morir en la cruz. Si bien en ese momento abrió su corazón a Cristo. Y le dice, Padre, ¿podría acordarte hoy día de mí? Jesús le dice, ya. Pero eso no lo hizo evadir la cruz que estaba viviendo. Y así es también con muchos que están apartados de Dios y se arrepienten. Dicen, Señor, te pido perdón por lo que hice. Por favor, recíbeme. Señor, te ruego que te acuerdes de mí. Y el Señor te dice, sí, vas a estar conmigo. Pero probablemente vas a tener que vivir las consecuencias del pecado. Porque ese ladrón tuvo que morir por su pecado. Y ahora viene algo interesante. A pesar de eso, la gran diferencia entre los dos ladrones, que si bien los dos merecían estar allí, pero uno de ellos murió con contentamiento, con gozo, libre de amargura y con la satisfacción de que iba a estar con Jesús. Entonces, es muy importante que puedas hacerte esa pregunta. En realidad, si hoy día mismo yo partiera de este mundo, ¿me iría con ese gozo? ¿Me iría con esa satisfacción? ¿O me iría con una cantidad de amargura? Y peor aún, si no te entregas a Cristo, vas a despertar en eterna separación de Dios, en el infierno. Y fíjate que no es que Dios quiera mandarte al infierno, Dios ha hecho de todo para que no vayas al infierno. Dios ha hecho de todo. Mandó a su Hijo a la cruz y te habla diariamente a través del Espíritu Santo. Ha usado un montón de gente para que abras tu corazón. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? Egoísmo. Nuestro egoísmo nos ciega, nuestro orgullo nos ciega. Pero Dios a pesar de eso nos ama. Y nos ama, 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 y nos da oportunidad tras oportunidad. Y abrimos nuestros ojos al día siguiente y hay una oportunidad más. Dios es tremendo. Ahora, los mismos macedonios, ellos se habían dado a sí mismos. Y eso había producido en ellos un agradecimiento para poder ayudar a los de Jerusalén. Si bien en los de Jerusalén había judaizantes, había personas que querían que los gentiles, que los que no eran judíos, siguieran prácticas judías, por lo tanto era una mochila súper pesada religiosa. Y a pesar de que había gente allí que quería que los gentiles hicieran esto, los gentiles lo sabían que había gente que existía así. Pero estos gentiles, pasando por arriba de esa división, pudieron dar. ¿Cuánta gente en las iglesias están amargadas o divididas incluso por gente así, por personas que sabían que tenía esta postura, que lo recibían de esta manera, bla, 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 bla? Y podrían decir, es que yo no veo la alabanza porque esta persona canta, yo no escucho este estudio porque esta persona enseña, yo no voy y me siento en ese lado de la iglesia porque esa persona está allí, yo no voy. Yo también viví cosas así, lamentablemente, y nos privamos de que Dios nos ministre. Nos privamos de que Dios hable a nuestro corazón. Piensa que cuando nosotros llegamos a Cristo no era algo en donde llegó gente perfecta y santa. Llegamos enemigos, con un montón de pecados. Y aún así Dios nos recibe. Cultiva tu relación con Cristo y vas a poder tener el contentamiento para poder incluso amar a esas personas y no vivir con la amargura.
Mira, se los voy a leer yo. 2 Corintios, lo que habíamos estudiado eh, 2 estudios atrás pasados. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Mira lo que dice la NTV, ¿ya? La nueva traducción viviente. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Entregar tu vida a Cristo es más importante que entregar tus bienes a este mundo. Entregar tu vida a Cristo es más importante que entregar tus bienes a este mundo, en este mundo y de este mundo. Este contentamiento de alegría nos protege incluso de tratar nuestras vidas, como yo les decía, desproporcionadamente. Hay gente que, por ejemplo, al no tener contentamiento, tienen un supuesto amor por alguien, pero no se dan cuenta que ese amor por alguien es una obsesión y hay un descontrol y la persona gasta y gasta y pone todos sus ingresos para tratar de tener el amor de esta persona y resulta que lo haces porque no tienes el contentamiento que Dios te puede dar. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos gastos podemos hacer o hicimos simplemente por no tener este contentamiento que Dios nos puede dar? ¿Sabes qué? Mientras nuestra codicia nos dice nunca es suficiente, mientras nuestra codicia nos dice nunca es suficiente, el contentamiento nos dice su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Mientras nuestra codicia nos dice nunca es suficiente, el contentamiento nos dice su gracia es suficiente. Tremendo. Este contentamiento no viene a nuestras vidas por tener o no tener dinero, sino por tener a Cristo en nuestras vidas. Eso es simple. Y aunque muchas personas digan que no tienen ambiciones en este mundo, pero algunos incluso ambicionan estar tirados en una playa, el estar ahí. Una cosa es quererlo, qué rico, disfrutar, pero otra cosa es vivir así. La ambición es con algo que todos los humanos luchamos, todos. No solamente los que más tienen, todos luchamos con la ambición, todos, todos. Todos queremos algo que no tenemos, todos luchamos con eso. Pero cuando tengo el contentamiento de Dios, digo, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Él ya me llenó. Y Pablo, volvamos a Corintios, dice ahí, abundéis para toda buena obra. La abundancia que Dios nos da, estas bendiciones que Dios nos da son para toda buena obra. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Dios nos va a dar las cosas que podemos manejar. Por eso son buenas obras, porque no nos alejan de Él. Si ese es el punto. Dios nos va a dar las cosas que podemos manejar. Hay cosas que Él no nos da porque no podemos manejar. Dios no nos va a bendecir con algo que nos aparte de Él, que nos destruya, que nos aleje de Él. Dios nos va a dar aquello que podemos manejar. Por eso desear cosas, por cosas que no tenemos y desearlas, ir una y otra vez siendo que Dios nos está diciendo no, esto no es para ti, no es para ti, ir una y otra vez nos va a traer amargura. Y no nos damos cuenta que Dios no nos quiere dar eso, simplemente porque no lo podemos manejar. Dios nos da lo que nos sirve para toda buena obra. Y dentro de las buenas obras no solamente tenemos que pensar en la ayuda al prójimo, también tenemos que pensar que una buena obra es que mantengamos nuestras vidas en la fe en Cristo. Hay cosas que Dios a mí no me ha dado. ¿Y sabes qué? Qué bueno que no me las ha dado. Porque eso quiere decir que me ama y que las cosas que Él me da son las que yo puedo manejar en Él. Porque Dios nos conoce. Nosotros creemos que podemos manejar un montón de cosas. Es como cuando el niño le dice a la mamá, mamá, deja por favor ahí la caja con dulces. No te preocupes, yo no me los voy a comer. Y la mamá conoce bien a su hijo. Y sabe que en vez de dejarle la caja, le va a dejar alguno que otro dulce, lo va a engañar, va a dejar ahí la cajita y el resto de dulces los va a guardar. Pero sabe que ese niño no se va a aguantar las ganas de comer ese dulce. Dios no nos va a dar algo que nos destruya, algo que nos enferme. En el sentido de que nos aleje de Él. Y nos va a dar aquellas cosas que podemos manejar en Él. Las cosas buenas, las cosas que creemos que son malas.
Y esta seguridad la pueden tener solamente aquellos que tienen una relación con Dios. Porque para aquellas personas que no conocen a Dios, Dios puede darte o permitir cosas en tu vida para que tú puedas conocerle. Eso no hace a Dios a malo, a Dios a alguien malo. Eso probablemente es la única manera en la que tú vas a poder llegar. Porque Dios ha hecho de todo. Dios no es culpable de no tener creatividad. Dios es totalmente digno de alabanza por hacer todo, por amor a nosotros y por alcanzarnos. Y la gloria la tiene Él, porque no hay razón del por qué nos ame. Abundéis para toda buena obra. Quiere bendecirnos, nuestro Dios, para que seamos canales de bendición. Para que seamos canales de bendición, imagínate. Ser canales de bendición es mejor que ser bodegas de bendición. Ser canales de bendición es mejor que ser bodegas de bendición. Fíjate. La avaricia, el deseo de tener más, tener más, tener más. Dios quiere que seamos canales de bendición y no bodegas de bendición. Personas que Dios nos dé cosas, nos bendiga y retengamos nosotros. Es interesante que hay una historia donde Jesús dice que hay un tipo que tenía todo el granero listo. Es como alguien, imagínate ahora que en la cuarentena ahora, que tuviera toda su despensa llena, todo el refrigerador lleno y dice, ahora estoy tranquilo, relajado, puedo disfrutar porque tengo de todo. Y Jesús dice, necio, necio, porque día a la noche van a pedir tu vida. Entonces es bien interesante ese punto. ¿Cuánto de lo que Dios nos ha dado en este momento, a nuestras vidas, es algo que si realmente... Porque piensa esto, en el momento que nos vayamos, no nos va a ir con nada. Escuché hace unos días atrás a un hermano en Cristo leer un texto. Él estaba enfermo de cáncer, le dio coronavirus, estaba en sus últimos días prácticamente, estaba viviendo sus últimos meses de vida. Y él leyó una cuestión bien interesante, decía, ¿sabes qué? La casa que tenías se la van a pelear tus hijos y no te quedaste la casa. El perro que tenías va a terminar amando a otra persona. Y yo creo que eso duele a muchos de los que están escuchando, ¿no? Todo lo que hemos logrado acá, una vez que muramos, no lo llevamos y quedó acá. Y quizás guardamos allí en una bodega algo interesante que podría haber sido de bendición para otros y va a terminar pudiéndose. Porque no quisimos ser canales de bendición. Entonces Dios nos va a dar las cosas que podamos manejar y por lo tanto las cosas con las que podemos bendecir también. Para que seamos canales. Y en el 9 dice, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí Pablo cita el Salmo 112, específicamente el versículo 9, y lo que nos está diciendo es que al final no tenemos que buscar el aplauso del mundo, sino que tenemos que estar contentos con que Dios sepa lo que estamos haciendo. Con que Dios sepa lo que estamos haciendo. A veces, humanamente, buscamos encarar a otros por lo que hemos hecho. Torpemente lo hacemos hasta en la familia, en los matrimonios. Pero aquí nos está diciendo, ¿sabes qué? Alégrate con que Dios lo sepa. Vamos del versículo del 10 al 11. Mira lo que dice. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces esto es bien interesante. Dios provee, porque dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, Dios es el que lo provee, de ahí parte todo. Pero dice, proveerá y multiplicará vuestras sementeras. O sea, Dios tiene el poder de darnos para que seamos de bendición a otros, pero también el poder para multiplicarnos lo provisto. Fíjate cómo Dios multiplicó lo provisto para Israel en el desierto. Su ropa no se gastaba. Si bien quizás Dios no te va a dar, o no nos va a dar materialmente en el sentido de que, oye, un depósito que puede ocurrir, Dios puede permitir que recibamos, de no sé, por dinero o alguna bendición espiritual que no esperábamos. Pero también Dios puede multiplicar nuestro dinero en el sentido, o nuestros bienes, o lo que sea, permitiendo cosas como lo que pasó con Israel, que su ropa no se gastaba con todo el viaje que hicieron. Quizás Dios te proveyó de un auto que no tiene pana, que no tiene drama,
¿Y sabes qué? ¿Multiplicas tu dinero eso? ¿Pero para qué lo haces? Para que puedas ser un canal de bendición. Para que podamos ser un canal de bendición para otros. Aumentará los frutos de vuestra justicia, dice allí. ¿Sabes qué? Pablo oraba por los corintios para que fueran parte de las bendiciones de Dios. Oraba por los corintios. Ahora, si Dios bendecía a los corintios y los corintios tenían un corazón para Dios, entonces también estaba bendiciendo a los que iban a recibir. Y eso es bien interesante. Por eso, la actitud de nosotros no tiene que ser el odiar a la gente que tiene recursos por odiarlos, porque nosotros no los tenemos. Nosotros tenemos que orar por aquellas personas que tienen recursos y que son cristianos, porque a través de ellos pueden hacerse muchas cosas. ¿Saben que esto es bien interesante? Porque el año pasado, con toda esta cuestión social que ocurrió aquí en nuestro país, pasó que de repente vi muchos cristianos como tomando una actitud de justicieros, diciendo que hoy, ¿dónde están los cristianos? Bla, bla, bla. Y ¿sabes qué? Te puedo decir algo. Yo, por la gracia de Dios, participé en un grupo misionero. Estuve, de hecho, presidiendo algunos meses esa agrupación misionera. Y olvídate la cantidad de cristianos que conocí que hacen cosas tremendas en Cristo. Gente que, por ejemplo, uno de ellos que también aquí nosotros en la iglesia conocemos y que gente también de la iglesia participa en esto. Caranavia, Padrinavi, niños que están trabajando en Bolivia, que tienen que trabajar para poder comer, niños que fueron abandonados. Hay hermanos en Cristo que fueron para allá, que mandan dinero, que les compran comida y alimentos para que ellos puedan estudiar y puedan vivir y conozcan a Jesús. ¿Quién sabe eso? Cristianos, por ejemplo, yo conozco cristianos que recibían y apoyaban económicamente a mujeres musulmanas. Y ojo, no solamente las que están allá en países de allá, sino que de nuestros propios países que las maltratan, las golpean, y estos cristianos piolamente las ayudan, las sostienen económicamente, incluso las reciben cuando ellas están arrancando, exponiéndose ellos mismos. ¿Y quién lo sabe? Cristianos que están visitando cárceles y les predican el evangelio, les dan cosas a las personas. ¿Quién dice eso? Cristianos que adoptan una cantidad de niños que reciben a personas de la calle, que están entregando comida. ¿Quién habla de eso? Y para que vengan estos otros que lamentablemente dicen que ¿dónde están los cristianos? La diferencia es que esos cristianos, amigos, amigas, hermanos en Cristo, hacen las cosas para Dios. Tan simple como eso. Y que tú no lo sepas, que esta gente no lo sepa, no quiere decir que no lo hagan. Son hermanos en Cristo que están ahí. Nosotros como iglesia, por la gracia de Dios, hemos podido estar haciendo algunas cosas dentro de las cosas que Dios nos ha permitido hacer. Y damos la gloria a Dios por eso. La gente de la congregación lo sabe. Y damos la gloria a Dios por eso. Por eso es que es bien importante este punto, porque los cristianos no vivimos con la amargura de, estos tienen y por qué, sino que, ¿sabes qué? Oramos para que ellos que conocen a Dios puedan ser un canal de bendición para otros. En Estados Unidos me tocó conocer cristianos que apoyaron financieramente cosas brutales. Y esto es bien importante. Por eso aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Para que estéis enriquecidos en todo, enriquecidos materialmente y espiritualmente, el deseo de que aunque tengan, sean más bendecidos. Es interesante ese punto, porque lo que vivimos nosotros en nuestra sociedad es no, porque el que tiene más, no, que pare de tener, y el otro que no... Sí, Dios puede hacerlo, pero este es el punto. También podemos orar para que la gente que tiene pueda ser bendecida más. Y el que no tiene también pueda ser bendecido. Y que Dios pueda obrar en amor en eso. Porque Dios a uno les ha dado, a otros no les ha permitido tener. Ahora estamos claros que hay cosas injustas, que hay cuestiones que son negocios mal habidos, pero eso es producto del pecado. Entonces, atacamos los bienes materiales, el corazón, el corazón. Una persona con recursos, sin recursos, si tiene la tentación de robar, lo va a hacer igual. Con recursos, sin recursos, lo va a hacer igual. Porque es pecado. Y el pecado no discrimina clase social. Y dice para toda liberalidad. O sea, ¿sabes qué? Que Dios los bendiga para que ustedes puedan ser generosos. David Guzik cita a Paul, que es un cristiano, y dice lo siguiente: ningún hombre debe vivir para sí mismo. Las dos grandes metas
de cualquier vida cristiana debiera ser la gloria a Dios y el bien hacia los demás, especialmente para aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Eso es bíblico. Y después Pablo dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Quiero leer algo que escribió Chuck, que es tremendo. Lo escribió parafraseando o mencionando el Salmo 116, versículo 12. En la NTV sale así: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho por mí? Mira qué interesante. ¿Qué puedo ofrecerle yo al Señor por todo lo que ha hecho por mí? Mira lo que dice Chuck. Como saben que a la abuela le encantan las flores, nuestras nietas a veces salen a nuestro jardín, las mismas nietas de ellos, salen a nuestro jardín a recoger flores para ella. Nos escogen con cuidado. No escogen con cuidado. Por lo general, no han dejado tallos lo suficientemente largos. Y la mayoría de las veces en su búsqueda de las flores adecuadas, dejan un rastro de plantas pisoteadas detrás de ellos. El jardín no es de ellos, es nuestro. Entonces van a nuestro jardín a recoger nuestras flores para dárselas a Kai, que era su esposa. Pero ¿sabes qué? Amamos esos regalos. Creo que Dios recibe nuestros dones, nuestras ofrendas, de la misma actitud. No hay una sola cosa material que Él necesite. Y debido a que la tierra es del Señor y toda su plenitud, como dice 1 Corintios 10:26, cualquier cosa que le demos materialmente realmente le pertenece de todos modos a Él. A veces cuando atravesamos su jardín en busca de flores para recogerle, desordenamos el lugar. Sin embargo, recibe lo que le traemos con amorosa gracia. Cuando consideras todo lo que Dios ha hecho por ti y todo lo que Él ha provisto, la salvación, la limpieza de los pecados, la esperanza del cielo, te dan ganas de devolverle algo. ¿Qué podríamos darle a Dios que sea de algún valor para Él? Solo hay una cosa que realmente quiere de ti. Solo una cosa. Solo una cosa. Él quiere tu corazón. Padre, cuando pensamos en todo lo que nos has dado, salvación, vida eterna, nuestro pan de cada día, nos preguntamos, ¿qué podemos darte? Y así, Señor, queriendo ofrecerte un sacrificio de acción de gracias, te damos nuestros corazones y nuestras vidas. Tremendo, ¿no? Chuck, con esa claridad. ¿Sabes qué? Esto es bien interesante porque nos muestra el amor de Dios. Y ese amor es el que se ha reflejado, que han disfrutado muchos cristianos y han podido hacer las cosas que han hecho. Fíjate que Jesús, observando en un momento en Marcos cómo la gente daba, vio que uno hizo tremenda celebración y dio un montón de recursos, porque en realidad él tenía recursos. Pero ve a una viuda, una mujer pobre de la época, y da prácticamente todo lo que tenía. Y Jesús alaba la ofrenda de ella. Permitió que ella diera, pero alaba la ofrenda de ella. Y esto es bien importante lo que hace Jesús. Porque Jesús, en cierto sentido, le mostró a sus apóstoles aquellas ofrendas que buscaban llamar la atención. Buscaban obtener algo a cambio. Respeto, consideración, admiración. Y la comparó con aquella que dio en agradecimiento a Dios. ¿Sabes qué? Esto es bien interesante. Arthur Brooks de Wall Street Journal escribió un reporte que se llama Charitable Explanation, que es como explicación o examinación respecto de la caridad. Y ojo con esto, que la palabra caridad tiene una misma raíz griega, charis, que es de donde viene la palabra gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia es recibir de Dios cosas que no merecemos, cosas buenas de Dios que no merecemos. Eso es la gracia, que Dios nos dé cosas que no merecemos. La palabra caridad entonces significa eso, dar a otros lo que no merecen. Eso es caridad, ¿te das cuenta, no? Es interesante este punto porque este tipo de Wall Street Journal entrega la siguiente estadística. Los estadounidenses que asisten semanalmente a un lugar de culto, iglesia, sinagoga, ¿ya?, son un 25% más propensos a dar que las personas que van a iglesia rara vez o nunca. Estas personas religiosas también dan casi 4 veces más por año que los secularistas. 4 veces más. Y en promedio son voluntarios más del doble de veces que la frecuencia de personas.
voluntarios, en cárceles, en hospitales, ayudando, voluntarios. Y es algo bien importante. Como han bajado la cantidad de cristianos en el mundo, producto del enfriamiento y de todo lo que nosotros observamos, han bajado estas cosas. Han bajado la ayuda. El ser humano, viendo que existen estas realidades, no va a Cristo para poder tener un corazón generoso y dar. Están esperando que otro solucione el problema. Entonces es muy importante este punto. Si el día de hoy nosotros vemos lo que vemos los abusos, vemos el tema de la manipulación, de los negocios truchos, de los negocios mal habidos, Dios no está en la ecuación. Se ha sacado a Dios. Entonces ya, no, por ejemplo, lo que pasó en nuestro país, podemos ser un país que fue bendecido en temas económicos, pero al no tener a Dios en medio de eso, entonces no hay razón, no hay una razón, puede haber una razón humanista, pero veamos la diferencia de número. No hay razón para, no hay buenas razones para esta ayuda a la gente. Fíjate que en nuestro país hace años atrás, con instituciones que juntaban dinero para ayudar a otros, años atrás en Chile, años en que por lo menos había mención de Dios. La gente, si bien quizás no tenía mucho, pero la gente daba y ayudaba. Ahora este año puede ser. Gracias a Dios todavía queda algo ahí de Dios. Quizás tú rechazas a Dios, pero tu mamá toda la vida te habló de Dios. Fuiste criado con valores cristianos. Y encuentras lo hermoso de dar. Pero piensa en las nuevas generaciones que están siendo criadas sin Dios. De hecho, la Fundación Gates, de Bill Gates, que ustedes muy bien conocen, realiza la filantropía más notoria realizada en esta área. Las contribuciones de Gates en África y otros países de bajos ingresos son el esfuerzo de la fundación benéfica más grande del mundo y han tenido efectos increíbles en áreas que van desde la protección contra la malaria hasta el control del VIH y la erradicación de la poliomielitis. Ahora uno dice, tremendo, ¿no? Y el día de hoy vemos cómo algunos tienen a Gates acá arriba y otros lo ven como un enemigo tremendo. Pero fíjate, quiero contrastarlo porque mira, acá lo importante es esto. Con la maravillosa generosidad de Gates en mente, ahora absorbe esto. Los miembros de las iglesias y las sinagogas de los Estados Unidos envían 4,5 veces más dinero al extranjero. 4,5 veces más al extranjero. A las personas necesitadas más que la Fundación Gates. Cristianos que quizás ganan poco dinero y ayudan. Claro, sabemos de Bill Gates porque lo hace en todos lados, porque lo sabemos, se sabe. Pero cristianos, piolamente, solamente de Estados Unidos, 4,5 veces más. Imagínate. Esto nos da una perspectiva de lo que produce el mensaje del Evangelio, la gracia. Recibimos bendiciones de Dios no por nuestros méritos. Entonces, damos a otros no por sus méritos. Y para terminar, versículo del 12 al 14, del 12 al 4, si fuera regresivo. Del 12 al 14 vamos a ver 4 cosas importantes, que cuando dejamos que Dios nos guíe y somos canales de bendición, vamos a observar 4 cosas. Mira lo que dice el 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, ahí está la primera, suplir lo material, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, la segunda, dar gracias a Dios. 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Tercera, que importante allí, dar fe de esta profesión. 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 4. Ahí está, y esto es bien importante. 4 cosas que Dios nos permite. Número 1, suplir a los santos, o sea, dar de forma práctica, Número 2, la gente agradece a Dios, dar una razón para agradecer a Dios. Cuando alguien da a otra persona y esa otra persona dice, gracias Señor,
la persona no solamente le dio un bien material, sino que le dio una razón de por qué agradecer a Dios. Fíjate entonces que nosotros los cristianos también tenemos que dar para que las personas tengan una razón para agradecer a Dios. Puede ser hasta evangelístico. Puedes tú abiertamente decirle a una persona, el Señor puso en mi corazón que te diera esto. A una persona no cristiana, hazlo. Vas a ver la cara que va a poner esa persona. Número 3, evidenciaba que sus vidas en Cristo, que sus vidas estaban en Cristo, evidenciaba su vida en Cristo. O sea, además de dar una razón para agradecer a Dios y dar de forma práctica, también daba en evidencia de su fe. Esto podía hasta evangelizar. Oye, sí, conoces a Dios, darte la oportunidad de hablar de Cristo. Y la 4, los de Jerusalén orarían por ellos. O sea, además también daban motivos de oraciones por ellos. Daban motivos de oraciones por ellos. O sea, el dar en Cristo generaba estas 4 cosas. Dar de forma práctica, dar una razón para agradecer a Dios, dar evidencia de su fe y dar motivos de oraciones por ellos. Tremendo. En resumen, esto genera comunión con Jesús y comunión entre ellos, porque en ese tiempo, lamentablemente, producto de estas cosas que habían ocurrido, de que los judaizantes pedían que los griegos hicieran estas cosas y bla, 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 Pablo, viendo el peligro de división, vio en la ofrenda una forma de que haya comunión con Jesús y por lo tanto comunión entre ellos. Comunión entre ellos. Qué interesante. Por eso allí, en el versículo 15, dice, gracias a Dios por el regalo más grande. Gracias a Dios por su don inefable. Su don inefable. Algunos estudiosos lingüistas dicen que la palabra inefable, de la palabra de raíz griega, es una palabra que Pablo inventó. Inefable. Un don indescriptible. ¿Cómo puedo describir este don tremendo? El don de que Dios haya enviado a Jesucristo a la cruz por nosotros y la salvación. Dios ama dar. Recibiendo a Jesús tendremos vidas agradecidas y no amargadas. La felicidad real es por recibir ese don. La felicidad real no está en tener todo cubierto. La felicidad real está en recibir el don de Dios. Y ahora, déjame hacerte esa pregunta. ¿Tú podrías decir conmigo que has recibido ese don de Dios? ¿Que has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Que has recibido el Evangelio en tu vida? ¿Que puedes decirme que tienes una relación personal con Dios? No te hablo de una religión, no te hablo de tener una vida religiosa que cualquiera puede tener. Te estoy hablando de una relación personal con Dios, que, ojo, cualquiera puede tener, pero no todos lo quieren, porque Jesús dijo que el camino a la salvación es angosto, el camino a la perdición es ancho. Muchos están transitando por ese camino ancho. Pero el camino de la salvación. Jesús se entregó por amor a ti y a mí. Y puedes decirme que has recibido eso. Si tú puedes decirme que sí, si tú eres un cristiano que puedes decirme, sabes que sí, tú vas a alabar conmigo al final y vas a decir, Señor, gracias porque eres increíble. Y yo sé que al estar hablando de esto, sé que tú y yo podemos decir, hay algo que Dios produce en nosotros, ese gozo, ese contentamiento, esa alegría. ¿Cuántos matrimonios están a punto de separarse producto de que no está ese contentamiento porque siempre en el otro están exigiendo algo que no va a haber? Porque la vida sin Cristo es de exigencia. La vida con Dios es de entrega. Quizás no puedes ser feliz ni siquiera con los hijos que tienes, porque tus hijos se han transformado en una carga. Quizás tu vida misma, ¿cuántos luchan con el tema del suicidio? Porque sus vidas se han transformado en una carga. Dios puede darte un contentamiento que nada en este mundo te lo va a dar. Y ¿sabes qué? Te puedo decir algo, y puede ser en medio de esta pandemia. Puede ser que Dios haya usado esta pandemia para que tú te puedas dar cuenta de el mundo sin Dios y puedas encontrarte con Él. Y puede ser en este mismo momento. Puede ser que este mismo momento sea el momento en el que tú le digas, Señor, aquí estoy. Y ¿sabes qué? Si te gustaría recibir a Cristo, si te gustaría tener este encuentro con Dios, la Biblia lo dice. Dice que, ¿sabes qué? Lo dice en el libro de Romanos, que al final tiene que ver con confesar con la boca que Jesucristo es el Señor, arrepentimiento de los pecados. Y me encanta lo que dice ahí, y serás salvo. Dios no está esperando que tú des un montón de cosas para que te ganes la salvación, porque no es la forma. La salvación es por medio de la gracia, es decir, que Dios nos dio a Jesús no porque lo merecíamos, recibimos a Jesús en nuestros corazones, no porque lo merecemos, sino porque lo reconocemos. Reconozco que soy un pecador y que he vivido apartado de Dios, Señor, te necesito.
entra en mi vida, enséñame a vivir, sálvame, limpia mis pecados. Si quieres hacer esa oración conmigo, ora en este momento. Padre, vengo delante de ti tal como soy, Señor, arrepentido de todos mis pecados, Señor, reconociendo que te he fallado, reconociendo que incluso quizás supe algunas cosas de ti, pero me alejé, corrí. Padre, gracias por amarme, gracias por tu misericordia, gracias por darme bendiciones, siendo que merecía lo peor. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo y por darme esta oportunidad de conocerte. En tu nombre. Amén. Es tan simple como esto. Si hiciste esa oración de forma personal y con el corazón, déjame decirte que la Biblia nos muestra eso. Dios te recibe. Y no es por las palabras, es por tu corazón. Así que si hiciste esta oración, porfa, escríbenos. Queremos mandarte algunas cosas de regalo, material para que puedas crecer en tu fe. No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que conseguir esto. Si quieres no nos escribes, pero anímate a escribirnos porque queremos poder proveerte algunas cosas que te ayuden a crecer en tu fe en Cristo. Y a aquellos que somos cristianos, les quiero mandar un abrazo para todos ustedes. Hoy día por fin hemos terminado el capítulo 9. Y sigamos orando. Dios está haciendo muchas cosas. Dios está haciendo muchas cosas. No podemos esperar que la televisión nos muestre lo que Dios está haciendo, porque la televisión y los medios de comunicación solamente muestran lo que el ser humano quiere ver. Pero cuando tú empiezas a tener una vida con Dios, vas a ver las cosas que Dios está haciendo en medio de todo esto. Cosas como esta, que hay gente pueda orar. Que quizás como familias que nunca se habían reunido para escuchar algo, ahora están escuchando del Evangelio. Así que sigan conectados, tenemos todo un programa, como ustedes saben, oren por nosotros, nos están restringiendo nuevamente, tenemos una restricción que se extiende por más tiempo. Y te animo a lo siguiente, estamos trabajando para tener todo listo en YouTube, se están subiendo los estudios antiguos, a Calvary Chapel Mahanaim Iquique se están subiendo todos los estudios, y después vamos a poder transmitir tanto de YouTube a Facebook, así que allí te vas a poder suscribir a YouTube y cuando estemos transmitiendo, pum, te va a poder avisar. Ahí también poniendo la campanita. Y por otro lado, te cuento también que en Chapeliano se subieron todas las entrevistas, así que si te perdiste alguna entrevista, verlas en el YouTube, están todas ordenadas, así que puedes verlas. Y porfa, ora por nosotros, te ruego que por favor ores por nosotros. Dios nos está abriendo puertas, Dios nos está abriendo oportunidades, pero necesitamos que sea Dios el que nos guíe. Así que un abrazo para cada uno de ustedes, gracias por conectarse con ustedes, gracias por sintonizarnos, sabemos que la vida está loca, pero también sabemos que Dios quiere trabajar con nosotros. Sigamos firmes en la fe, sigamos leyendo nuestras Biblias, juntémonos en familia a orar, tomemos esos tiempos, aprovechemos estos tiempos. No sabemos qué es lo que se viene después de la pandemia. Los cristianos siempre vivimos preparados para la venida de Cristo y por lo tanto vivimos preparados para todo. Tenemos que prepararnos es parte de la vida del cristiano. Así que un saludo para cada uno de ustedes. Disfruten esto que queda del domingo. Y si tú tienes alguna petición de oración o algo que te gustaría que nosotros oráramos, porfa, escríbenos también por inbox. Nos juntamos a orar los lunes. Si quieres orar con nosotros, bienvenido. Si no quieres orar con nosotros, también. Si quieres estar con nosotros en la oración, solamente quieres escuchar, pero no quieres orar todavía, también puedes participar. Las puertas están abiertas y mientras el internet te siga funcionando, vamos a darle con todo. Así que chao, cuídense y nos estaríamos encontrando el miércoles y el domingo. Y tal como vean, hay un montón de cosillas allí. Así que eso, chao, vamos con la